Ahora sí vamos a comenzar a resolver nuestro siguiente nodo. El siguiente nodo que vamos a resolver es aquel que tenga dos barras desconocidas. Esa es una regla general. Tiene que haber dos barras desconocidas para poder calcular el siguiente nodo. El nodo que sigue pues es el nodo C porque tiene esas dos barras desconocidas. Si tuviera más no se podría. Como en el caso del nodo F, si nos damos cuenta, tiene más barras desconocidas. Por lo tanto no podemos comenzar a calcular ese nodo. Y nos pasamos al nodo C. Entonces yo ya aquí ya hice el diagrama de cuerpo libre del nodo C. ¿Por qué? Porque únicamente tiene dos barras desconocidas, lo que es la barra CF y lo que es la barra CE. Es decir, esta barra CE es esta de aquí, que es esta CE, y la barra CF es esta que está aquí. Entonces, esta barra CF y esta barra CE son nuestras únicas dos incógnitas, y yo aquí ya las anoté. Ya anoté el valor de esta barra, que es de 1.5, aquí está. Ya anoté el valor de esta otra barra, que es de 4.5, que está aquí. Y lo importante es cambiar el sentido de estas flechas. Si para el nodo D esta flecha apunta hacia abajo, esta va a apuntar hacia arriba. Y la otra va a apuntar hacia el lado contrario, es decir, esta va a apuntar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque para el nodo A esta flecha apuntaba hacia la derecha. Entonces, aquí va a apuntar hacia el lado contrario. Y eso es lo más importante, cambiar este sentido de estas flechas. Ahora, este ángulo es de 45 grados, que es este que está aquí. ¿Por qué? Porque como estos triángulos vimos anteriormente que eran simétricos. Por lo tanto, estos ángulos también son iguales, porque son simétricos. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer las sumatorias, ya sea con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Y ambas, al momento de estar haciendo las comprobaciones, nos tienen que dar igual a 0. Aquí ya voy a ir más rápido. Y vamos a comenzar a hacer la sumatoria con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque para comenzar a hacer una sumatoria, tiene que haber únicamente una incógnita. Tiene que quedar una incógnita. Por lo tanto, yo empiezo con Y. ¿Por qué? Porque la barra C no vale nada en Y. De tal manera de que C vale 0 en Y. Por lo tanto, únicamente nos queda una incógnita, que es la barra CF. Y por ello yo voy a comenzar a hacer la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la barra C vale 0, por lo tanto no es incógnita. ¿Por qué? Porque vale 0. Y únicamente me va a quedar la barra CF. Eso es muy importante que se les quede. Ahora sí, si nosotros comenzáramos con la sumatoria de fuerzas en X, nos daríamos cuenta que hay dos incógnitas. ¿Por qué? Porque tanto la barra C como la barra CF tienen un valor en X. Entonces no podemos comenzar con X, tenemos que comenzar forzosamente con Y. Entonces, si nos damos cuenta, en X, CF y CE sí tienen valor. Por lo tanto, no se puede, porque hay dos incógnitas. Únicamente tiene que quedar una. De tal manera que una tiene que valer 0 y una tiene que tener un valor. En este caso, Y cumple esas condiciones. Ahora sí, estas 1.5 toneladas las vamos a apuntar aquí, 1.5 toneladas. Como no se desplazan ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, por lo tanto, esas 1.5 toneladas no se van a multiplicar por ningún valor. Estas 1.5 toneladas son de esta flecha, de esta barra que está aquí, que vale 1.5 toneladas. Ahora, esta CF forzosamente tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque es la única que puede contrarrestar este valor, esta barra CF. Y tiene que estar multiplicada por este ángulo, que es de 45 grados. En este caso, como queremos calcular el desplazamiento en Y, en este eje Y, vamos a ocupar la función seno. Vamos a ocupar esta función seno. Esta función seno es para Y. Entonces, vamos a ocupar la función seno del ángulo, que viene siendo 45. Tenemos que apuntar... Entonces tenemos que ocupar la función seno y tenemos que multiplicar lo que viene siendo la barra, lo que viene siendo la función y lo que viene siendo el ángulo. Entonces tenemos que multiplicar eso. Tenemos que escribir el nombre de la barra, la función y el ángulo, que es lo que yo hice aquí. La barra, la función y el ángulo. Esa es la fórmula para calcular el desplazamiento en Y. Es la fórmula para calcular este desplazamiento en Y, es decir, el cateto opuesto. Eso ya lo vimos cuando explicamos algo de las funciones trigonométricas en el video antepasado. Ahora sí, si nos damos cuenta, esta es la única barra que puede contrarrestar este valor de 1.5 toneladas. ¿Por qué? Porque esta barra de 4.5 toneladas y esta barra C en Y no vale nada. Entonces todo ese trabajo se lo van a dejar a la barra CF. Entonces esta barra CF, por lógica, tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque estas dos valen 0, entonces la única que puede contrarrestar ese valor es la barra CF. Ahora sí, haciendo estas operaciones nos damos cuenta que es 1.5 menos CF por
lo que viene siendo el seno del ángulo 45 grados. Y si nos damos cuenta, f de y vale 0, porque la sumatoria de fuerzas en y es igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0. Y si nos damos cuenta, este 1.5 lo podemos escribir aquí como si fuera una ecuación de primer grado. Si este es negativo, aquí pasa como positivo. Entonces va a ser CF por lo que viene siendo el seno del ángulo 45 grados. Es decir, todo esto se pasa aquí, pero con signo contrario. Si aquí es menos, aquí es más. Ahora sí, 1.5 y queremos despejar lo que viene siendo CF. Y como nos damos cuenta, CF está multiplicando a lo que viene siendo el seno del ángulo 45 grados. Por lo tanto, para poder despejar CF, vamos a apuntar CF, y si aquí está multiplicando lo que viene siendo el seno de 45 grados, aquí tiene que pasar dividiendo, entonces va a pasar como una división, seno de 45 grados. Y ahora sí, haciendo esta operación, nos tiene que dar el resultado de la barra CF. Haciendo esta división, tenemos que es 1.5 entre lo que viene siendo el seno de 45 grados, y así queda, le damos igual, y nos da que es igual a 2.121. Y lo apuntamos. 2.121. Y ahora sí ya obtuvimos el valor de esta barra, que es igual a 2.121. Ahora sí vamos a comenzar a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Pero antes, este 2.121 es igual al valor de la barra CF, que viene siendo igual a 2.121. Lo vamos a anotar. Como aquí, este es el signo que se tiene que graficar, y como es negativo en Y, entonces va a apuntar hacia abajo. Eso ya lo pueden ver ustedes con calma. Como es negativo, apunta hacia abajo en Y. Por lo tanto, en Y es negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Entonces esta flechita va a apuntar hacia abajo. Ahora, una vez que ya hicimos esto, ahora sí comenzamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Como nos damos cuenta, este 1.5 toneladas, esta barra que está aquí, que vale 1.5 toneladas, no vale nada en X. ¿Por qué? Porque no se va ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, entonces vale 0. Y empezamos a sumar los 4.5. Estos, como no se desplacen hacia arriba ni hacia abajo, entonces el valor es íntegro en X, entonces es menos 4.5 toneladas en X. Y estas 2.121, como van hacia atrás, entonces son negativos. Este valor de CF es negativo, es 2.121. Pero como tiene un desplazamiento hacia arriba de 45 grados, quiere decir que tenemos que ocupar una función. En este caso vamos a ocupar la función coseno. ¿Por qué? Porque la función coseno es para X. La función coseno es para X. Por lo tanto, vamos a ocupar esta función, que es coseno. Entonces, coseno del ángulo, que en este caso es igual a 45 grados. Y ahora sí vamos a ver que C, si vemos que estos dos son negativos, estos dos valores, tanto este como este son negativos, por lógica la única barra que puede contrarrestar este valor es esta. Por lo tanto va a ser hacia la derecha y por lo tanto va a ser positivo. Entonces va a ser más. Entonces este signo es el que grafique aquí. Y es más CE. Por lo tanto ya tenemos este valor, CE. Ahora sí vamos a hacer las operaciones. Como f de x es igual a 0, pues únicamente nos queda hacer las demás operaciones. Entonces sería menos 4.5 menos 2.121 por lo que viene siendo el coseno del ángulo 45 grados, y así queda 2.121, queda menos 4.5 menos 2.121 por el coseno de 45 grados, y le damos igual y nos da que es igual a menos 6. Entonces este es igual a menos 6, más CE, que despejando CE nos queda que CE lo vamos a dejar aquí, no cambia, y aquí como está como menos, para el otro lado del signo igual va a pasar como más. Entonces ambos signos nos quedaron positivos. Por lo tanto, quiere decir que este signo está bien supuesto. ¿Por qué? Porque estos dos fueron positivos. Por lo tanto, la barra CE va a valer 6 toneladas. Si nos damos cuenta, este valor es el valor de la barra CE y este es el valor de la barra CF. Una vez que ya hicimos todo esto, lo único que nos quedaría es hacer las comprobaciones, pero en este caso yo no las voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene ningún caso. Si ustedes las quieren hacer, pues pueden hacerlas. Ya les dije anteriormente cómo hacerlas. Ahora, si vamos a pasar estos valores que nos dio a nuestro dibujito. Si nos damos cuenta, esta barra apunta hacia acá atrás, entonces vamos a anotar únicamente este sentido. El valor pues ya lo teníamos, el valor de este 1.5 igual ya lo teníamos, pero vamos a apuntar el cambio de sentido. Y el valor de esta, que está aquí, lo vamos a anotar hacia acá.
lo vamos a anotar hacia acá, y el valor de esta lo vamos a apuntar hacia acá. Y vamos a apuntar sus valores, que en este caso es 6, y que en este caso de esta otra barra es 2.121. En este caso es 2.121. Entonces ya tenemos estos dos valores apuntados, 2.121 y 6. Ahora sí vamos a comenzar a calcular el siguiente nodo. No vamos a comenzar con el nodo F, ¿por qué? Porque se nos está haciendo más difícil. Sí podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Sí podríamos hacerlo, pero no voy a comenzar ahora con el nodo E. Vamos a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque es el más fácil. De hecho, es el que se nos va a facilitar más. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí yo ya hice lo que viene siendo el diagrama de cuerpo libre del nodo E. Aquí yo ya lo hice. Vamos a comenzar ahora con el nodo E. Y ahorita vamos a comenzar esto. Y ahorita les explico por qué. Igual nos vamos a centrar en lo que viene siendo el plano cartesiano, dibujar nuestros ejes X y Y, y precisamente en la intersección vamos a empezar a dibujar las demás barras. Si nos damos cuenta, ya tenemos este valor que es de 6 toneladas, aquí yo ya lo anoté, que es de 6 toneladas, y como aquí apunta hacia acá, hacia la derecha, para este nodo va a apuntar hacia la izquierda, entonces va a apuntar hacia acá, hacia este otro lado. Ahora, ¿por qué voy a comenzar con este? ¿Por qué? Porque es más fácil. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí vamos a comenzar a hacer la sumatoria de fuerzas a partir de algo. Si nos damos cuenta, este es el nombre de la barra, EF y EG, EF. Entonces la barra EF y EG son sus respectivos nombres de estas dos barras. Ahora sí, si nos damos cuenta, vamos a comenzar a hacer la sumatoria de fuerzas con relación a lo que viene siendo el eje X. Ahora sí vamos a comenzar con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la barra EF en el eje X no vale nada. Entonces podemos empezar por cualquiera, pero ahorita vamos a ver que vamos a empezar con relación al eje X. ¿Por qué? Porque la barra F en X no vale nada. Y únicamente nos queda una incógnita que es la barra eje. Si vemos, este 6 aquí es negativo porque va hacia atrás. Entonces este es negativo, ¿por qué? Porque va hacia atrás. Ahora, entonces sería menos 6 y la única que puede contrastar este valor es eje. Si nos damos cuenta, esta barra y esta otra barra, tanto la barra que vale 6 como la barra eje, no se plazan hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, su valor es íntegro, no se tienen que multiplicar por ningún ángulo. Entonces menos 6 y eje va a ser más eje. ¿Por qué? Porque no se tiene que multiplicar por ningún valor. Ahora sí, si nos damos cuenta, esa barra eje es como vuelvo a repetir, es la única que puede contrarrestar este menos 6. Entonces esta va a apuntar hacia acá. Este signo, como es positivo, es el que se grafica acá. Entonces este más indica que esta flecha va a apuntar hacia acá. Y ahora sí vemos que F pues no tiene ningún caso sumarla. ¿Por qué? Porque no vale nada en X. Ahora sí, F de X, tanto F de X como F de Y es igual a 0, pues entonces esto es igual a 0. Y entonces este es menos 6 más eje, nos va a quedar que es menos 6, otra vez más eje. Y ahora, si eje lo dejamos aquí, pues de este lado del signo igual va a conservar su mismo signo. Pero este menos, como lo vamos a pasar de este lado, va a cambiar de signo. Si aquí es menos, aquí va a pasar como positivo, pero como en toda ecuación de primer grado, si los signos positivos pues no se escriben si es que son el primer miembro de la ecuación, pero eso es otra cosa. Entonces, si aquí es menos, aquí va a pasar como más. Ahora, este es el valor de la barra eje, va a ser igual, va a ser de 6 toneladas. En este caso, ambos valores son de 6. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Y nos damos cuenta que la única barra que existe es la barra EF. EF. Y no se le puede sumar nada. De hecho, no se le puede sumar nada. Si la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y como ya no hay ninguna barra que sumarle, ¿por qué? Porque tanto la barra eje como esta barra de 6 toneladas valen 0 en lo que viene siendo Y, pues no se le puede sumar nada. Entonces EF es igual a, EF es igual a 0. Entonces este es el valor de F. Entonces esta barra no carga. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, pues
F no se le puede sumar nada. ¿Por qué? Porque estos dos valores valen 0 en Y. Entonces queda como resultado que F es igual a 0. Entonces ya obtuvimos estos dos valores. Entonces esto va a valer 0 y esta va a valer 6. Y así es como concluimos nuestro ejemplo. Únicamente nos queda escribir estos datos que obtuvimos. Y este va a ser igual a 6 y escribir esta flecha de aquí. Bueno, aquí me faltó escribir lo que viene siendo esta flecha de acá para el nodo. Bueno, aquí no me faltó escribir nada. Aquí vamos a ver que, como vuelvo a decir, esto es simétrico. El valor de esta barra es el valor de esta otra barra. Entonces este 2.121 va a ser este valor de 2.121. Es lo que yo les había dicho. Si trazamos un eje de simetría, lo que está de este lado es igual a lo que está de este lado. Entonces 2.121 es igual a 2.121. Y se va a comportar esta barra de la misma forma que la anterior. Esta va a apuntar hacia acá y va a valer 6. Esta va a apuntar hacia acá y va a valer 4.5. Entonces esta va a valer 4.5. Y esta va a apuntar hacia acá. Entonces esto es el mismo comportamiento que tenga esa barra va a tener la otra barra. Ahora estas van a apuntar hacia los extremos. Esto es igual a esta de aquí, apuntan hacia los extremos. Y va a valer 6.364. Ahora, esta de aquí va a apuntar hacia abajo y va a apuntar hacia acá. Va a apuntar hacia abajo y hacia arriba. Va a valer 1.5. Esta barra pues tampoco va a valer nada. Esta barra pues de una vez la marcamos que no vale nada, con una línea zigzagueada. La barra F, si esta es hacia acá, pues por lógica esta va a ser hacia acá, hacia el otro lado. Igual aquí, una va a apuntar hacia un lado y una va a apuntar hacia el lado contrario, y va a tener un valor de 4.5 toneladas. Entonces, esto es lo mismo. Si estas apuntan hacia acá, pues esto se va a comportar de la misma forma. Y van a valer 1.5 igual. Entonces, estos ven que apunta hacia arriba, aquí va a apuntar hacia arriba, y aquí va a apuntar hacia abajo, y aquí va a apuntar hacia abajo. Entonces, se comportan de la misma manera. Y así es como ya obtuvimos el valor de todas nuestras barras. ¿Por qué? Porque lo que está de este lado es igual a lo que está de este lado. Si hubiéramos comenzado con el nodo F, nos damos cuenta que estos dos valores los teníamos ya. Y que este es el único valor que nos estaría haciendo falta. Entonces sí se podía comenzar por el nodo F antes de comenzar por el nodo E. Pero lo más correcto era empezar con el nodo E, como lo hicimos, empezar con este nodo. ¿Por qué? Porque este nodo es el más fácil. ¿Por qué? Porque únicamente tiene 3 barras. En cambio este tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos hubiera dificultado más la obtención de esos datos. El resultado hubiera sido el mismo, pero nos hubiera costado un poco más. ¿Por qué? Porque desconocemos esos valores. Bueno, los conocemos, pero serían más operaciones. Ustedes lo pueden checar si gustan. Entonces ya obtuvimos el valor de las demás barras. Entonces esto fue todo acerca de este video. Ya con este video concluimos nuestro ejemplo. Creo que ya quedó claro. Me imagino que ya quedó claro. Bueno, esto fue todo acerca de este video y para no hacerlo muy largo, pues en el otro video les voy a decir que vamos a explicar ya muy rápido. Yo de hecho ya nomás va a durar un video. Únicamente voy a explicar unas cosas que me faltaron y acerca de este ejemplo y también explicar, poner las respuestas únicamente del ejemplo que les propuse que fueran resolviendo a la par con estas clases. Entonces, ese ejemplo es un igualito, más estaríamos pasando las respuestas, únicamente le escribiría las respuestas para que verifiquen si estuvieron mal o si estuvieron bien. También, ya hasta el próximo video después de ese, estaríamos resolviendo ya de lleno estos dos ejemplos, que aún faltan cosas por ver. En estos dos ejemplos se aplica lo de rotación de ejes, y es algo muy importante que no vimos en estos videos. ¿Por qué? Porque no aplican. Entonces, en este ejemplo no aplicó esa rotación de ejes y por eso no lo explicamos, pero en los otros videos, cuando resolvamos estos ejemplos, sí va a aplicar eso. Entonces, son algunas variantes que tienen. El tema da para más, el tema todavía faltan explicar unas cosas más, pero básicamente el procedimiento es el mismo y algunas variantes que tengan, pues se las estaré explicando en los próximos videos. Entonces, si les gustó el video, pues pueden suscribirse, pueden compartirlo, pueden darle like y pues me ayudaría mucho eso.
Me ayudaría mucho que hicieran eso. Entonces esto fue todo acerca de este video y nos vemos en el próximo video y gracias por su atención.